El talento de Christopher Nolan como director es un hecho indiscutible, con toda su filmografía siendo compuesta de muchas de las mejores cintas del cine moderno comercial y con un estilo y valor de producción en sus obras que no deja de sorprender. Y con su última película en cartelera, la esperadísima Oppenheimer, llegando a reafirmar todo lo anteriormente dicho con un cast lleno de grandes estrellas, una trama controversial y extremadamente compleja sobre uno de los sucesos más interesantes en la historia de la humanidad. Y hoy, después de haber tenido el placer de verla en su día de estreno, les quiero compartir mi opinión. Oppenheimer relata su historia con una estructura que ya muchos seguramente conocen, con la película enfocándose en contar la historia de Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, mientras corta al futuro, con segmentos donde seguimos a Louis Strauss, interpretado por Robert Downey Jr., lo que nos regala una dinámica interesante, ya que el argumento principal en el que seguimos a Oppenheimer es absolutamente frenético, con un ritmo constante que lanza escena tras escena de forma rápida pero efectiva, creando momentos más lentos y de respiro cuando cortamos a los segmentos con Strauss, en una dinámica muy similar a su filme Memento, donde tenemos segmentos a color representando la historia vista desde el punto subjetivo del protagonista, teniendo mucho más drama y visuales más extravagantes, contrastando con la rigidez y objetividad de la historia presentada en los segmentos en blanco y negro. Una decisión que, como antes, prueba ser bastante efectiva para relatar una trama tan compleja y con tantos elementos. Sin embargo, algo que ayuda mucho en esa tarea es la excelente escritura del filme, ya que cada escena tiene un planteamiento, clímax y desenlace tan excelentemente ejecutados que cada interacción y conversación entre los personajes, ayudados de un soundtrack que realza las emociones y acentúa los momentos más intensos, hacen que, apoyados de ese ritmo frenético, se lleve un orden en todo el caos que crea una experiencia muy sólida, pero sobre todo interesante, creando intriga y expectativa para mantener la atención del espectador en todo momento. Asimismo, cabe mencionar que el trabajo actoral de todo el cast es maravilloso, pero las actuaciones de Cillian Murphy y Robert Downey Jr. son espectaculares, con Murphy teniendo una actuación bastante sutil en la mayoría de sus escenas, pero con una intencionalidad bajo cada uno de sus movimientos y delivery de sus líneas, haciendo su interpretación de una figura tan controversial como el Dr. Robert Oppenheimer, una que captura perfectamente toda la minucia de cada aspecto de la personalidad del personaje y volviéndose una de mis favoritas en la filmografía de Nolan. Aún así, a pesar de poder lograr justificar su duración con tantos momentos memorables, es innegable señalar el hecho de que en el tercer acto, las cosas no solo se vuelven un poco más introspectivas en la exploración del protagonista, pero eso hace que la película frene de forma muy contundente al ritmo que llevaba, lo cual hace que se sienta un poco más pesada, acompañada de una presentación que, si bien es necesariamente sencilla, dado los sucesos que nos son contados, siendo la mayoría conversaciones en los mismos espacios, la presentación cae mucho en el clásico cara y contra, que a pesar de no ser un acercamiento erróneo en términos de storytelling, sí despoja un poco el filme de la excelente curva dramática que llevaba creando en sus primeros dos actos, pero sin dejarla morir, ya que todo culmina de forma altamente satisfactoria, dando cierre de forma contundente y respondiendo muchas de las incógnitas más grandes de la cinta, dejando muchos de los conceptos presentados como algo más en qué pensar después de salir de la sala. Es impresionante ver una cinta con tanta información, tantos actores y tantos elementos en conjunto, logrando coexistir y fluir de una forma tan efectiva. Pero si algo ha probado Nolan con películas como Interstellar, es que es capaz de tomar un argumento en extremo complejo, condensarlo en sus partes más interesantes y sobre todo crear una excelente narrativa, encima de todo para crear una película memorable y que puedo recomendar a todo aquel que quiera ver una de las cintas más explosivas del año.